La política, en su esencia, es un juego de poder, de ideas, de pasiones. Es la arena donde se construye el futuro de una nación, donde se debaten los grandes temas que nos afectan a todos. En Colombia, la política es un tema que nos toca muy de cerca, que nos moviliza, que nos indigna y que nos entusiasma. ¿Quién más para hablar de poder, de sus mieles y alcances, que Mauricio Toro, politólogo, exdirector del ICETEX y ex representante de la Cámara? Mauricio, qué gusto que estés acá en Entrevistando, ¿cómo estás? Bien, contento, feliz de llegar. Les tengo que confesar que llegué corriendo. Soy la puntualidad en pasta. Quienes me conocen saben que yo soy súper puntual, pero hoy, culpa mía. Uno no puede decir, es que el trancón, es que no, es culpa mía. Llegué un poquito tarde, pero feliz de estar acá, contento. Me recibieron con un cafecito delicioso, así que muy feliz y además con mucha expectativa de que este va a ser un gran año para todos. Así va a ser, y lo bueno es que no vas a perder el vuelo que tienes a las 11 de la noche, eso también es importante. Además tenía un vuelo que tuve que correr, pero ya tengo tiempo para tengo un antojo de comerme una hamburguesa, no voy a decir la marca para no hacer publicidad sin que paguen, en el aeropuerto, de esos antojos que tengo, dije, ahí me lo puedo comer. Bueno, que sea un buen comienzo de año, una buena promesa para empezar el año. Y que además es de un emprendedor, entonces apoyando el Bueno, emprendimiento siempre. bueno. Saludo a todos los emprendedores porque vamos a hablar de emprendimiento, de innovación, también de ese ecosistema que se está moviendo demasiado en Colombia y que me alegra mucho, porque hace poquito lo hablaba con Sebastián Jaramillo de Rapidads en un medio aliado que tenemos que se llama Revista C-Level, y es pucha, muchos emprendimientos comenzaron a crear empresa digamos, como construir un avión, y en el camino fueron desarrollando muchas habilidades que hoy en día Colombia es un país hub en muchos temas de tecnología, edutex, edtex, empresas de seguros, bueno, y demás, todo relacionado con el mundo digital. Bueno, Mauro, tú eres famoso por una frase y es: nos tocó a los ciudadanos ser políticos, una frase que tú utilizaste mucho en tu lema de campaña, que la has utilizado mucho en los últimos años, y yo quisiera empezar por esta frase porque es un identificador tuyo. Y tengo la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones tiene el concepto de ciudadano en 2025? Hoy ser ciudadano es muy diferente a lo que era en los años 80, 90. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los ciudadanos y tienen también los políticos? Sabes que no creo que sea tan diferente esa responsabilidad de ser ciudadanos. Lo que ha cambiado es la forma por medio de la cual tú puedes ejercer ese derecho que tienes de ciudadanía, esa representación de lo que implica vivir en un territorio, compartir con otros, participar y construir ese territorio. Antes era más difícil, pero no sé por qué se hacía más, si era más difícil, encontrar puntos rápidos de encuentro común alrededor de ideas, de proyectos y demás. Hoy la tecnología, las redes sociales y los espacios y las conversaciones harían más fácil esa reunión alrededor de objetivos, pero particularmente hay cada vez menos personas dispuestas a hacer ejercicios de construcción de ciudadanía, aunque hay grandes grupos y colectivos que se dedican a ello, comparado con los movimientos sociales que había en los 80s y 90s. Es una gran pregunta sociológica de, a pesar de que hay más conexión, ¿por qué hay menos acción? Y eso resulta preocupante para las democracias y en especial para la situación por la que hoy atraviesa Colombia, y es las nuevas generaciones que están pensando alrededor de la construcción de ciudadanía, que es un deber que tenemos nosotros de pensar cómo construir nuestro propio país. Y Jaime Garzón lo decía en su momento, porque ya se empezaba a ver como esa apatía, digamos, de alguna manera en respuesta a toda la frustración de lo que uno ve todos los días en política, que se roban el país, que hay injusticias, que no pasa nada, que la impunidad, y eso, en lugar de armarnos para decir no podemos seguir permitiendo que esta mierda siga pasando, lo que ha ocurrido es como un repliegue de la gente diciendo, yo me dedico a sacar lo mío como pueda, defiéndase quien pueda y después miramos. Pero resulta que es que el país somos todos, el país no es una persona que con autonomía decida, sino que somos nosotros los que construimos ese futuro, y si nosotros no nos encargamos de eso, pues estamos llevados de putas. Entonces el punto es, esa ciudadanía la tenemos que ejercer, y hoy, a pesar de que hay grandes colectivos que lo hacen, cada vez hay menos potencia en cuanto a la nueva participación ciudadana joven de lo que debería ser. Mauro, Cierro con una sí, cosa claro, rápida. claro. La séptima papeleta, quienes nos están viendo y de pronto sean centennials, no millennials como nosotros, o como yo por lo menos, dicen, ¿qué es esa vaina?
pues eso fue un movimiento de jóvenes de esa época que dijeron la Constitución hay que modificarla, no podemos seguir permitiendo abusos del Estado contra nosotros y tenemos que hacer algo por tomarnos el control del país, y proponen algo que estaba fuera de la cabeza de todo el mundo para lograr lo que terminó siendo la Constitución del 91. La pregunta es qué estamos haciendo las nuevas generaciones, y esto es una autocrítica también, para poder lograr seguir ese legado y decir, oiga, aquí estamos en un punto de quiebre, de pivote frente a lo que viene pasando los últimos años. El paro nacional de alguna manera rompió en parte esa apatía, pero se quedó ahí, y no estoy diciendo que tengamos que seguir en esa forma de protesta, sino en esa forma de crítica y proposición de una agenda para que los cambios de este país que se presionaron en ese momento, tal vez con las vías que no esperábamos que se llegara allá, pero sí por medio de la vía pacífica, de lograr una participación que nos permita decir cuál es la construcción de nuestro nuevo futuro. Entonces lo digo es, las generaciones pasadas hicieron algo y estamos en deuda nosotros, las actuales, de hacer algo propositivo, pacífico, pedagógico, pero con impacto para construir los siguientes 30 años y dejarle un país mejor a los que vienen atrás. Y ese es un reto, Mauro, ahora que tú lo tocas, porque yo siento que en Colombia muchas políticas son cortoplacistas. Entonces llega un alcalde, no importa si es de izquierda, derecha, centro, pucha, piensan en 4 años. Yo sé que es complicado a veces compaginar la agenda de la alcaldía con la agenda de la presidencia y, pucha, llevar a cabo proyectos que puedan superar miles de problemas. Pero cuando uno mira sociedades de otros continentes, uno dice, pucha, hicieron un proyecto tal vez más largo. Corea del Sur en algún momento tuvo un comportamiento económico similar al de Colombia, y uno dice, invirtieron en tecnología, en gran parte de lo que tú te has dedicado en tu vida, a emprendimientos, pucha, y hoy son una nación totalmente diferente. En ese sentido, tú que estuviste en diferentes áreas de la política, que vives lo político de carne y hueso, te apasiona, que haces videos, que, mejor dicho, estás en la arena política siempre, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer esas políticas de largo plazo? A mí esa vaina me revienta, lo acabas de decir, es que yo soy el gran salvador y hay que tirar todo al piso porque lo único que puede construir una propuesta de ciudad, de país, soy yo, mi movimiento y mis ideas. Como man miércoles, o sea, Sí, claro. La visión es a largo plazo, y no nos vayamos al ejemplo tan lejano que diste. Los antioqueños de alguna manera lo han logrado. En Medellín a mí me ha impactado un poco eso, y es que a pesar de las diferencias ideológicas opuestas radicalmente, tienen una visión del departamento y de la ciudad a largo plazo. Y hoy nos llevan la delantera y lo digo yo como un bogotano adoptivo, en metro, transvía, metrocable, todo ese desarrollo. O sea, lograron hacer un túnel que no duró lo que duró el de la línea, más rápido para acercar la gente al aeropuerto. Tienen 2 aeropuertos, es decir, han logrado, a pesar de las diferencias, mantener un norte y una construcción de una visión a largo plazo, que aquí pues llegan los presidentes y llegan los alcaldes de otras ciudades distintas a ellos en Antioquia y dicen, yo soy el gran salvador, por lo tanto tumbo al piso lo que han hecho al anterior y arranco de nuevo. En un estado paquidérmico, eso es un pajazo mental. Nosotros tenemos que construir de lo construido, que creo que eso le dio alguna ventaja al alcalde Carlos Fernando Galán, que fue como, oiga, yo no voy a destrozar, a pesar de que soy diferente a los de atrás, todo lo que los de atrás han hecho. Lo bueno lo sigo, lo malo lo tumbo, que ha sido parte de lo que yo he hecho cuando he estado en cargos de ejercicio público. Yo podría haber llegado y borremos de cero la planeación estratégica a 5 años, a 10 años, porque yo me las sé todas y voy a construir. No, siempre he llegado con un ánimo constructivo de, díganme 3 cosas aquí, que ha funcionado bien y por qué, con cifras, con datos, para mantenerlo, en qué la recagaron, que eso también pasa y es que uno no lo haga de herede, para saber de ahí qué podemos rescatar y aprender y qué podemos mejorar, que tal vez pueda salir bien, ¿no? Eso es lo que uno tiene que preguntar en el ejercicio de lo público para construir. De lo contrario, uno refundando la patria cada 4 años, pues no va a salir nada de aquí. Entonces esa es una visión, y eso es lo que nosotros tenemos como sociedad que pensar cuando elegimos, cuando pensamos por quién vamos, y es ese pensamiento constante de la refundación de la patria cada 4 años no se va a dar. Construyamos, pensemos, exijamos y miremos en una apuesta que permita construir, que permita colaborar, que permita criticar, porque de eso se trata, de que no ha funcionado,
Entonces, ahí me voy a lo que habías dicho. Y la pregunta era, que me desvíe de camino. La pregunta era si nosotros ahorita como ciudadanos tenemos unos roles específicos, porque ser ciudadano ahorita, desde mi punto de vista, está interpelado por varias capas. Inteligencia artificial, tecnología, muchas brechas sociales, económicas, y tal vez una noción de que, pues pucha, si no nos transformamos ahora, tal vez no vayamos a ver la bonanza que nuestros padres vieron, porque la economía está avanzando de una forma muy rápida y todo el ecosistema tecnológico saca cada día, cada semana, cada mes soluciones que nos ponen a pensar y a decir, pucha, ser ciudadano en el siglo XXI significa casi que ser una persona que tiene que tener un pie en muchas áreas. Ser ciudadano ahorita, yo creo que una vez trata como de complejizarlo demasiado porque hay demasiado ruido de información. Las redes sociales, los retos de lo que implican las nuevas generaciones, la inteligencia artificial, y entonces uno dice, ser ciudadano es más difícil y más complejo porque hay más ruido alrededor de esto. Ser ciudadano sigue siendo la misma tarea y responsabilidad de antes, pero al contrario con más herramientas para poderlo hacer bien. Entonces el punto es, y vuelvo a lo que decía al principio, es cuál va a ser nuestro papel de accionar aprovechando lo que tenemos, no viéndolo como un efecto negativo de lo que ha pasado. Claro, es más difícil porque hay más distracciones, entonces yo he caído en esas distracciones. Yo a veces me siento a mirar TikTok, Instagram, Twitter y se me va un rato y yo estaba pensando en un proyecto social y de pronto terminé oyendo canciones de Xavi o el Javi con Manuel Turizo o Valentino Merlo, las nuevas generaciones que están poniendo una música súper interesante. Después me voy para donde Shakira, después termino. Yo digo, Dios mío, hay muchas distracciones que tal vez puedan ver esto como hacerlo difícil, pero hay muchas herramientas. Esos mismos medios nos deben permitir sentarnos a dar una discusión de cuál debe ser el papel que nosotros en esta generación y las que vienen adelante, atrás, deben construir para esa nueva ciudadanía. Yo espero que en las próximas elecciones que se vengan, que van, creo que hay unas en 2000, sí, las del 2026 que son Congreso de la República y Presidencia, es que ya esto se vino encima, claro, podamos entender que este mecanismo es un mecanismo para construir, que esta tecnología nos permita tener datos para poder informar, no fake news, no para atacar y desmoralizar a las personas en la participación de la política, no para acabar con la reputación de la gente. Yo no creo que la política, y me he rehusado a esto, sea el mecanismo para yo destrozar a los demás de tal manera que pueda brillar, sino yo cómo puedo lograr que sea la tecnología, las nuevas redes sociales y los nuevos medios el mecanismo para construir propuestas que permitan convencer a otros, no la palabra cosa no existe, desconvencerlos, sino, entonces, ¿yo cómo hago para amargarle contra una persona el voto en lugar de convencerlo con este mecanismo? Eso es construcción de ciudadanía, buscar proponer y no destruir. No implica guardar silencio frente a las inequidades, no implica de lo que estoy diciendo callar frente a la injusticia, no. Me dedico a informar adecuadamente para generar un ambiente positivo. Ese reto de la nueva ciudadanía con las nuevas tecnologías son lo que nos debe permitir avanzar, pero el ciudadano al final sigue siendo el mismo, un ser con las mismas necesidades básicas. La pirámide de Maslow, que seguramente algunos economistas conocen, y es la comida, la salud, la seguridad, el sexo, hoy el internet, pero al final todos tenemos, independientemente de la época en la que nacimos, la misma necesidad. Entonces no ha cambiado la forma, ha cambiado la forma, pero no ha cambiado el ser de lo que es la ciudadanía. Mauro, y en ese orden de ideas, yo pienso mucho en los neopopulismos, ¿no? Ahora, estoy poniendo mucho estos temas complejos porque tú eres politólogo y bueno, voy a poner esta pregunta de primeras, la verdad, porque yo creo que todos los que hemos estudiado ciencia política o ciencias políticas en plural nos hacemos, y es, uno ingresa en los primeros semestres, mejor dicho, teoría al zoco, Trapo rojo, trapo, hija pucha. Hay una cierta irreverencia a muchas cosas y una deconstrucción de muchos conceptos. Y la pregunta que me surge es cómo uno puede sobrevivir como politólogo en una sociedad como Colombia, en el que es una ciencia social emergente, no hay muchas oportunidades y las pocas que hay están en la academia. Yo creo,
A mí siempre me han preguntado en mi familia, ¿usted por qué carajos estudió esa vaina para pasar necesidades? Me dice. Tu mamá, ¿no? Mi Que ella mamá. quería la bonanza, la construcción, ella quería que tú fueras por ese lado, ¿no? Pues claro, ya decía ingeniería civil, usted coge, compra 6 ladrillos, un bulto de cemento, lo vuelve una casa y lo que le costó 3 lo venden 20. Ciencia política es qué es. ¿Qué es esa vaina? ¿A qué se dedica? ¿Con qué objetivo estudias y qué esperas de tu futuro económico? Y al final, ¿de qué vas a vivir? Y vuelvo al punto de, eso no importa. Lo que importa es el propósito. Y tú puedes, con un propósito claro, lograr transformar la sociedad independientemente del lugar donde estés. Yo he encontrado magníficos líderes y lideresas de este país sin ni siquiera un título y sin formación, o con formaciones muy distintas a lo que hicieron. Ahora, respondiendo a la pregunta puntual de la ciencia política hoy, ¿a dónde nos lleva? Eso es un mercado súper amplio donde tú puedes estar en el sector público, privado, social, gremial, pero el objetivo nuevamente es el cómo transformar los comportamientos sociales con el fin de cambiar algo que está ocurriendo allí. Y yo sí le agradezco a la ciencia política que me ha dado la visión de repensarme la propuesta de país. Y claro que uno cambia en ese inicio. Arranco en el primer semestre, empiezo a leer y cuando empiezas a leer la teoría, pues te encuentras con que la teoría es espectacular y divina, pero cuando la aterrizas a una sociedad como la colombiana, a un país como el nuestro, cuando la platanizas, te das cuenta que eso no funciona como te dijeron, que hay que hacer una deconstrucción de esas nociones iniciales para poder transformar lo que crees tú profundamente debe ser el futuro de la política, del desarrollo económico y de la propuesta de país. Hay gente que se queda atrás, hay gente que se queda en la teoría y esto es lo que dice, y no voy a hablar de nombres de No, pero lo economistas, sabemos, yo creo que lo hemos visto. Claro, entonces ahí, y es que eso es lo que hay que aplicar. No, es que eso ya se ensayó hace unos años y la Unión Soviética tiene el mejor ejemplo de lo que es aplicar algo a rajatabla y no funciona bien. Es decir, el socialismo ha demostrado que aplicado a rajatabla no genera lo que la gente creería. Pero uno al inicio, pues claro, uno ve eso y dice, esto suena tan hermoso que yo quiero luchar por eso. Y en tercer semestre, en cuarto semestre, uno empieza como a decir, bueno, hay otras teorías y sale uno a la vida laboral y se da cuenta que eso no es como esperamos. Que no podemos aceptar las cosas como son es otra cosa distinta. O sea, que yo no pueda utilizar todo ese conocimiento, esa teoría, para adaptarla al espacio donde yo quisiera vivir, es otra discusión. Yo creo que se puede, pero mantener, es lo mismo que para el emprendimiento. Uno se lee un libro que escribe un docente sobre emprendimiento y es que el plan de negocio es si tú cumples estos 7 pasos, el negocio va a ser exitoso. ¡Ojalá! Pero no funciona así porque hay muchas variables. Eso te da unas nociones de entendimiento, pero eso depende de si lo haces en Bogotá, Pereira, Manizales, Choachí, vas a cualquier departamento de este país, lo haces en Centroamérica, en Estados Unidos, en Asia o en dónde. Es que son distintas las aproximaciones de acuerdo a donde apliques el modelo. Entonces, todo requiere un aterrizaje. Y a veces, pues vemos gente que dice, no, es que esta vaina tiene que funcionar y la voy a hacer funcionar así. Y eso es lo que estamos viendo, pues que no funciona, claro. No aplica, no está adaptado a la realidad social y económica, pues, de donde estamos. No, y vemos también personas que no han hecho la formación que deberían hacer y llegan a unos estadios en los que, por supuesto, hay ecosistemas que dependen de decisiones estratégicas y se quedan ahí porque no avanzan los proyectos. Por ejemplo, de energías renovables en Colombia. Hay muchos temas normativos que están frenados y la inversión frena. Pucha, y Colombia se queda atrás frente a otros países como Brasil, Argentina y Chile. Yo creo que todo eso nos lleva a ser un poco resilientes. Mauro, yo quisiera preguntarte, tú hablaste ahorita de la ciencia política y de los emprendimientos y creo que entre esos dos se une la resiliencia. Es cómo nosotros podemos hacer frente a momentos muy difíciles, llenos de presión y llenos de ansiedad, de incertidumbre. ¿Cómo has manejado a través de esta vida política, empresarial, este concepto de la resiliencia? Qué buena pregunta, porque la resiliencia es algo que uno empieza a entender en la medida en la que se empieza a estrellar. A uno le dicen, la universidad lo puede formar a usted para que sea resiliente. Sí, pero hasta que usted no vive lo que es
Un fracaso no entiende la capacidad que usted tiene de pararse, levantarse o no. Y en la medida en la que se enfrenta a eso, claro, la educación le da a uno unas bases. Cuando uno le hablan de que no todo va a salir como uno espera, que es lo que a veces pasa con las nuevas generaciones, y es, eh, eres invencible, solo piénsalo y lo vas a lograr, tú lo puedes hacer todo, solo suéñalo, y puta, esa vaina no Claro, pasa, sí, pues ahí es no. donde se levantan y dicen, pero esto fue lo que a mí me dijeron y no pasó, y a veces el golpe para allá es más duro. En las de atrás, y esto es una crítica con amor, pues nos decían las cosas no son fáciles, mijo, vaya y usted mira a ver cómo las va a Lúchela. sacar, lúcheselas y gáneselas, y a uno lo regañaban y le decían, y se queda callado, pero usted, no es que uno permitiera el abuso, bueno, a veces había unos reglazos que uno decía, en esta época no se podría, pero de alguna manera había una preparación para que uno pudiera resistir y entender que no todo era como lo pintaban y que uno sí podía lograr lo que quería, pero con mucho esfuerzo, no simplemente con cierra los ojos y se transforma, sino o sea, si te pones una meta lo logras, pero eso tiene un camino largo donde hay varias caídas. Entonces yo creo que la resiliencia la va entendiendo uno en la medida en la que uno va abordando los retos y los problemas, y va entendiendo que es imposible el camino despejado perfecto. Ni los multimillonarios, ni los ricos, ni las personas que nacieron en cuna de oro tienen ese camino despejado. Cada uno a su medida, con menos tal vez inclinación de la cancha, o sea, con menos machete que echar, pero hay que echar. La resiliencia al final es esa capacidad de decir, yo puedo intentarlo una vez más y darme la oportunidad de pensar si va a salir bien o no. Y eso lo enseña, yo creo que la universidad y la vida, los amores. La resiliencia también Ay, pasa ay, por ay, enamorarse ay, ay, varias veces y ay. romperse el corazón varias Oye, y veces. tú tienes varios fans. Mira, yo puse una historia, vamos a tener a Mauro, gente del trabajo me dijo, uy, Sebas, llámame de camarógrafo, que no sé qué. Tráigalos que yo soy resiliente, yo aguanto varias rupturas de corazón al tiempo. La resiliencia es eso, es enfrentarse al fracaso y pararse otra vez entendiendo que no salió bien, pero no es una oda al fracaso. Ojo con eso. Que es que hay que sentirse orgullosísimo de que yo he fracasado 80 veces y por lo tanto empiezo mi discurso diciendo me quebré 6, me rompieron el corazón 12, yo no veo el fracaso como una oda y algo que celebrar y de lo que sentirse, pues, mejor dicho, el crack de eso, no. Lo veo es como una gran escuela y oportunidad para aprender sobre lo que no debe hacer uno para el siguiente sin glorificarlo. A mí cuando me dicen las personas que yo contrato en la compañía o algo, es que me he quebrado 11 veces y con ese orgullo yo digo, no, No es por eso no es ahí, no por es por ahí, no es ahí. por ahí, no. Chévere porque si tienes mucha experiencia, bacano, pero la aproximación al fracaso es, yo tengo que tratar de disminuir la mayor posibilidad de veces eso que ocurra, si ocurre, espectacular, porque eso es una maestría completa. Entonces, la resiliencia es entender que hay que pensar, que hay que planear, que no todo va a salir como uno espera, sin perder la fe y la esperanza en que las cosas tienen que salir bien, pero entendiendo que cuando no te puede tumbar demasiados días. Que está bien caerse, sí, que está bien no quererse levantar, pues puta, después de una quebrada, después de una pérdida de un examen, después de la pérdida de un amor gigante, después de los problemas de la vida, uno necesita también caerse, llorarlo, enguayabarse después de haber sentido que necesitaba liberarlo, no sé, pero es pararse y seguir, porque la vida no es fácil para nadie, pero no es quedarse ahí. Y yo creo que Colombia es un país que ha demostrado ser resiliente. Nosotros dentro de todo, con un conflicto de 50 años, con todo Claro. lo que nos pasa, con las carencias que tenemos, con la dificultad de lo que implica entrar a la universidad nomás, con la dificultad de lo que implica tener con qué comer, pararse, somos la escuela de la resiliencia en América Latina, yo creo. Nos ha ido por un conflicto que hemos vivido y por la situación en la que hemos estado. No digo que Chile y Argentina y Ecuador no lo tengan, todos los países tienen sus dificultades, Centroamérica ni más. Eh, pero Colombia ha logrado sobrevivir a eso, entender que no tenemos otra opción y salir adelante. Es difícil hablar de resiliencia en momentos difíciles de la vida, pero yo creo que hay que seguir, hay que pararse, hay que levantarse y hay que buscar apoyo. Mauro, y en todo ese trasegar, tú hablaste mucho de resiliencia, de esos momentos duros, de guayabarse, de salir adelante. Y yo pienso en tu ejercicio como representante de la Cámara, la Comisión Séptima. Yo digo, pucha, uno puede
hacer un discurso, proyectar ideas a mucha gente, pero al final uno depende también de la aceptación de muchas personas, de muchos partidos, de muchos intereses, de lobby y demás. ¿Cómo uno puede manejar todo ese estrés con tantas piedras encima de la espalda que están en la calle y que le dicen, oiga, yo voté por usted, esa presión que tiene un político muchas veces uno no la ve porque uno siempre está dispuesto al pensamiento de atacar, ¿no? ¿Cómo se vive? Duro, difícil, porque es recibir ataques de personas que ni te conocen y no sabes quién eres por una decisión que tuviste que tomar, porque allá las cosas son sí o no. Es decir, o votas sí un proyecto o votas no un proyecto. Entonces te voy a decir, por ejemplo, mi primer enfrentamiento a lo que implicaba la decepción de alguien que había votado por mí, que duele en el alma porque te juzgan por una decisión por la que tú te hiciste elegir para decirles confíen en mí, que finalmente eso es lo que creo que sirve para el país, y alguien diga no estoy de acuerdo con eso. Eutanasia. Mi papá murió el año pasado y por eso ahorita decía que la resiliencia y las cosas difíciles de la vida, el 2024 para mí fue un año retador. La muerte de mi papá para mí fue dolorosa, difícil, sorpresiva, de alguna manera, aunque venía muy enfermo, no pensaba que fuera a ser como se dio y tan rápido. Una enfermedad muy difícil de mi pareja en ese momento, y yo decía, estas dos cosas juntas en el mismo mes, en el mismo momento, ¿a dónde me lleva la vida? ¿Qué quieres decirme a mí? Y el punto al que voy es que uno está vulnerable en ese ejercicio y de pronto alguien te dice, no estoy de acuerdo cuando yo dije que iba a tratar de defender tus intereses, es difícil. Entonces vuelvo al punto de la eutanasia porque hice este paréntesis por mi padre, y es, yo creo en el derecho a morir dignamente, yo creo en el derecho que tiene una persona de decir, no más, no tengo salvación, aquí no hay nada que hacer, ayúdenme a no sufrir más. Y yo defendí ese derecho. Claro, había gente que votaba por mí que decía, yo no estoy de acuerdo, pero yo lo dije en mi campaña, yo dije que eso lo iba a defender, pero hay gente que dice, yo no lo sabía. Es difícil cuando te dicen, asesino, no, soy un asesino. Yo creo es en el derecho que cada persona tiene en una situación específica, no es la eutanasia para todo el mundo, porque sí, hay unos específicos momentos en los que eso debería pasar. Y punto, te dicen, no estoy de acuerdo contigo y te atacan y te destrozan emocionalmente. Eso es difícil de lidiar con, eso no es fácil. Otro tema que para mí es importante es la legalización del cannabis medicinal y recreativo. Creo profundamente en que hay que dar ese debate y hay que abrir conversaciones en este país. Este país se acostumbró a enclosetar los temas. No se habla de homosexualidad, no se habla de salud sexual y reproductiva, no se habla de educación sexual para niños, niñas y adolescentes, no se habla de consumo de sustancias psicoactivas, no se habla de la eutanasia. No hablemos de esas. Cierre la boca casi. No. Colombia tiene que entender que hay que desenclosetar conversaciones para poder avanzar como sociedad. Y yo las llevé al Congreso. Y cuando apoyé estos proyectos, porque me convencí profundamente de la eutanasia propuesto por unas personas que admiro mucho, y me metí en esa pelea y la de la legalización del cannabis, porque les creo y creo en eso, pues había gente que decía, me defraudaste. Y eso es difícil de entender y de lidiar, de que una persona por una propuesta de esa diga, ya no te quiero ver más. Es complejo, pero es el ejercicio al que uno se enfrenta y con el que uno tiene que salir adelante, pero luego también con otras decisiones donde reducen tu capacidad a un voto, porque te digo que allá es sí o no, votas sí o votas no. Entonces no es fácil, no es difícil, la carga la lleva. Yo llegaba con dolor de cuello en esas discusiones que decía, ¿qué es lo que yo cargo? La responsabilidad de hacer mi mejor trabajo para defender a la gente que creyó en mí, en una propuesta que yo propuse y que no fue distinta a lo que dije. Que haya gente que no haya hecho el ejercicio de leer que yo estaba de acuerdo en eso es otra cosa, aún así le duele a uno. Las redes son brutales, son descarnadas, porque la gente utiliza las redes como una pera de desahogo y de boxeo. Sí. Incluso ni siquiera saben quién es uno, pero con tal de desahogarse de la rabia de la que tienen guardada en su corazón, atacan a la persona y lo atacan a uno. Y esa mierda duele. A mí que me digan que eso no le importa. Hay políticos que dicen, yo estoy, a mí no me importa eso. No, lo que pasa es que uno va cogiendo callo. Ya no le duele como le dolía al principio. Tú tienes bastantes, o sea, tú ya Pues has no, pasado puta, yo ya agujas. me toca, yo me baño con piedra pómez, porque ya tiene uno el cuero duro de esas cosas, pero aún así lo tenga duro, duele. Es como, yo digo, es como un chaleco blindado.
A ti te disparan con un blindado y no es que no te duela, eso duele, no te mata. Así es, en ese nivel estoy yo, pero no deja de doler en algunas oportunidades y yo respondo. Cuando me duele, respondo. Al principio me guardaba, yo decía, no, ahora respondo y digo, y me enfrento, digo, no estoy de acuerdo y trato de convencer y hacerme respetar, pero ese ejercicio no es para todo el mundo. Enfrentarse a las emociones de la gente, defender lo que uno cree con argumentos cuando del otro lado no los hay, eso requiere mucha resiliencia, mucha paciencia y sobre todo mucha estabilidad emocional. Entonces le implica a uno empezar a buscar apoyos como, por ejemplo, el deporte. No soy ese. No digo Digo de mis compañeros, no el mío. La lectura, la música, los eso quería planes con llegar. amigos. Eso para mí es mi válvula de escape. Entonces, mientras mis compañeros se iban a trotar, a hacer running y a Que está de bici moda, hasta ¿no? arriba, yo digo, no, ese no soy yo. ¿Yo cómo logro lidiar con eso? Con mis amigos. Entonces, vamos a algún restaurante, vamos a tomarnos algo, sentarme, por ejemplo, una tarde, leer alguna novela, porque me encantan en ese momento las novelas, porque me sacan de esa realidad, me llevan a un mundo imaginario, poniendo una música y con mi perrita al lado. Ese es el mecanismo que yo utilizo para liberar esa carga. Cada ser humano encuentra su válvula de escape. Ahora encontré que el Pilates es otro de esos espacios que yo subestimaba. Eso es para las señoras y para las viejitas, eso no es para berracos. El que no haya ido a Pilates y crea que eso es de señoras y No, viejitas débiles, total. vaya y haga esa vaina. No, y duele Eso el duele. abdomen. No, ¿Cómo? yo ya lo he hecho. Ese y yoga, cuando voy al gimnasio, mira. Eso es Uy, quedo impresionante. con un dolor. La mitad de la gente no sabe qué es el piso pélvico. Ay, Ahí ay, aprendí ay. esa vaina y Ay, que uno ay, la ay. tiene flojita. El punto es, ahí entendí que hay que buscar esas vías de escape sanas que le permitan a uno lidiar con eso. Y para mí es eso, la lectura y mis amigos. De hecho, un saludo a Mauricio Arroyave, quien tiene un canal de YouTube muy interesante, El Ojo Nuclear. Lo quiero mucho. Abrazos, Mauro. Un abrazo, Veo, Mauro. además con sus gatos divinos, Sí, y sí, unos sí, gatos sí. espectaculares. Un abrazo gigantesco Un para Mauro. apasionado de las novelas también. Le encanta y es un gran lector además. Con sus Apasionado. resúmenes, El Ojo Nuclear es maravilloso. Además sigo la carrera de Mauro hace rato. Abracitos. Y sabes algo, yo creo que acá en Colombia hace falta mucho apoyo a las artes y las culturas. Como tú comentabas, Carlos Fernando Galán continuó con Escultura Local, un proyecto de Claudia, de Catalina Valencia, que también estuvo acá. Los invito a que vean el espacio y es, a veces también eso queda a un lado. Yo quería preguntarte justamente qué rol, porque mi contenido muchas veces está ligado a arte y cultura, qué rol guarda estas dos áreas en tu vida. Si tienes algún museo favorito en Bogotá, que no se pierda. Si tienes alguna biblioteca favorita, dila, que la gente vaya. Porque a veces siento que acá en Bogotá la gente dice, conciertos y rumba, y claro, está bien. Obviamente es un espacio de desahogo, de desenfreno, pero los espacios culturales van muriendo si la gente no los apoya. Y no hay becas para todo el mundo, lamentablemente. Uy, Bogotá tiene una oferta espectacular. Yo amo esta ciudad. A mí con su frío, con sus trancones, con sus huecos, con sus imperfecciones, con sus dificultades, Bogotá es espectacular, es rica, es deliciosa, con una oferta cultural de todo lo que quieras, gastronómica, de conciertos, para todo tipo de música, de tantas cosas y lugares que es mágica. Te voy a decir un lugar que para mí fue un refugio mucho tiempo, o dos lugares en especial. El primero, el Museo Nacional. Para mí ir y sentarme en alguna de esas salas y no hacer más que mirar hacia una de esas obras o simplemente sentarme a leer ahí en una de esas salas, era un mecanismo como de salir del bullicio y del ruido. Dentro del Museo Nacional además hay un gran restaurante donde uno puede comer rico y delicioso, pero sentarse ahí, van muchos niños de colegios y uno los ve pasar descubriendo por primera vez todo el arte precolombino y toda la historia de nosotros y además sus exposiciones itinerantes, pero muchas veces yo ahí me refugiaba en momentos de estrés, cuando tuve un cargo importante que fue en Impulsa, que es la agencia que apoya el emprendimiento de este país. Cuando estaba estresado, como quedaba cerca, yo a veces salía y decía, necesito un pare para pensar, ¿cuál es la siguiente decisión en esto? Y yo que me sentaba ahí y pasaba por ahí unos 20, 30 minutos y era como si me fuera a otro planeta, como si me fuera al P14 del Principito, allá.
Otro Está lugar que chévere ese pin, luego paréntesis. me lo regaló alguien que quiero mucho. Luego en el centro encontré la Casa de la Moneda y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces a veces me sentaba en una banquita al lado de la tienda de souvenirs de la Casa de la Moneda con el Museo Botero, y ahí me sentaba en un lugar donde nadie me encontrara porque necesitaba 20 minutos o de bajar la rabia en esos debates tan bravos para no atacar más allá de lo que tenía que ser ese debate, o para replegarme frente a un ataque y decir, bueno, ¿qué se sigue? ¿Qué se viene? Lo que pasa es que luego ese spot empezó a pasar mucha gente, ay, hola representante, hola congresista, hola senadora, hola no sé qué. Yo decía, ¿dónde me escondo de la sociedad? Ahí también hay un restaurante delicioso y pasaba la Luis Ángel. La Luis Ángel, sobre todo la hemeroteca. Y ahí sentarse, perderse y desaparecerse. También me gusta ir a algunas iglesias, aunque no soy muy creyente. Ese espacio muchas veces tiene como un aura que yo no sé y me permite de alguna manera como aislarme, pensar. Hace unos días tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer el museo de guerra, se llama el Museo de la Sí. Fuerza Aérea, no sé qué. Que queda ahí atrás. Sí, que queda Ahí ahí en la atrás. Candelaria. Entonces dije, voy a entrar ahí y distraerme un segundo, y ahí vi algo que me impactó. Es un museo hecho ahí como con las uñas, pero estaba toda la historia de lo que fueron los secuestros y las pescas milagrosas en el momento más duro del conflicto armado que tuvimos nosotros en los 90s y principios de los 2000. Y como que me evocó ese momento y me recordó que hay mucho por hacer en este país y me inspiró a seguir haciéndolo, haciendo la lucha por desde la democracia construir, viendo la injusticia de lo que había ocurrido con esos secuestros. Entonces esos espacios lo hacen a uno pensar de alguna otra manera distinto, ¿no? Está el Museo de Bogotá, que lo Me conocí también hace encanta. poco, que es espectacular, es de unas cosas divinas. Sí. No, es que la Candelaria tiene toda su propia magia, pero uno va avanzando y miren, otra, la biblioteca Luis Ángel Arango tiene una sede en el norte de Bogotá, por la 80 y pico, 86 más o menos, una casa divina para sentarse y descansar y leer. Bogotá tiene sitios mágicos que hay que conocer. Y hay varios TikTokers que se encargan de promocionar esos espacios de ciudad. Los centros de la felicidad que están construyendo ahorita son otros lugares también súper chéveres, bacanos, culturalmente hablando. Teatros, hay una cantidad de agenda cultural en Teusaquillo, en Chapinero, que uno dice, ¿qué es todo esto? El Museo de la Chatarra, no, es que, mejor dicho, A ese no he ido, a ese no he ido. ahí tenés que ir, porque eso uno encuentra tantas cosas de lo que el ser humano desecha, la cochina Pero de la que vivimos, eso ese entonces es el aquí que yo. quedaba ahí por el consejo. Sí, Ah, ese exactamente. ya se acabó. Se acabó en la pandemia, sí, me Y imagino. se acabó Porque murió, Toñito. murió, Toñito murió. murió. Yo conozco a los hermanos, a la familia. Y como todo, por eso te digo, van cerrando los espacios, Qué se cosa. quedan a un lado. Y también el Museo de Arte Erótico de Bogotá, de Fernando Sí, Guinart, sí, en sí, sí, Boulevard. sí, 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 sí. Entonces al final yo digo, pucha, uno tuvo el placer de entrevistarlos, de conocerlos, pero si no hay apoyo, ahorita estaba hablando con Melba Rocío León, quien tiene un museo independiente en Santa Fe, el Museo del Ser Humano, en el que es famoso porque hay fetos y bueno, hay una exposición desde la salud de cómo construir mejores ciudadanos. Mucha gente no lo ve y pasa desapercibido y ese museo va a cerrar y lo van a tumbar. Ojalá que no pase lo mismo con el Museo del Vidrio, que también está en el Restrepo, y con Barcarola. Un saludo a Carolina Trujillo, con quien hablamos hace poco en las Torres del Parque. Sí. También está abandonado, ella ya lo tiene cerrado. Entonces yo creo que hace falta esa experiencia que tú vives, ¿no? Muy, muy, muy personal, muy tuya, de decir, pucha, acá me siento identificado. En un país que también te juzga, que te dice, pucha, usted no es así, si no es asá, en el que peleamos desde las épocas, desde la fundación del Estado, de, ay, si somos Santander, si somos de Bolívar, federalistas, centralistas, la patria boba, liberales, conservadores, pucha, no paramos de matarnos físicamente y simbólicamente, es que es una locura. La cultura para mí, hablando de eso que estás diciendo, de todas esas guerras, tensiones y conflictos, es el mejor espacio para poder reunir a gente que piensa diferente alrededor de un objetivo común. Eso es lo que hace la cultura. Permitirnos, sin matarnos y sin agredirnos,
poder ver diferentes miradas y de alguna manera llamarnos a la reflexión del consenso. Eso es la cultura y es un espacio que tiene que ser valorado. A mí me pareció bonito el tema del cambio del nombre del ministerio, que fue tan criticado por el Ministerio de las Culturas y los Saberes, porque no es una sola, son muchos, y alrededor de eso hay que construir. Sin embargo, eso se quedó en un nombre, pero no en un presupuesto, y este país que le entrega tanto al presupuesto de la guerra, tampoco al de la cultura, que es el que nos permite a nosotros evitar ese conflicto. Para mí la cultura es ese espacio donde se drenan las emociones y se pasan los momentos. Hay muchas historias y novelas y libros que hablan de dos personas ideológicamente distintas que se iban a matar a la salida y después de estar en un espacio cultural bajaron las armas. Ahí es donde uno dice, si lo valoráramos de verdad, entenderíamos el poder transformador de lo que tiene el arte o las artes, las culturas y los saberes, pero no lo entendemos bien. Las naciones desarrolladas le han dado el papel que le tienen que dar a esto y no lo hemos podido ver como sociedad, y ahí es parte de la construcción de las nuevas ciudadanías, cómo sentarse a hablar, porque es que la cultura evoca la historia. Cuando tú olvidas la historia no tienes un futuro que entender. Eso guarda y protege todo el conocimiento y todo lo que hay alrededor de eso, las novelas, los libros. No, mejor dicho, aquí podríamos hablar horas de la importancia de la cultura. Obra recomendada, Fragmentos, está Sí, en el centro de Bogotá, ahí cerquita donde tú trabajabas, mejor dicho, ahí cerca de la puertica falsa, un tamalito, un chocolatico, y van a ver esa obra que se puede tocar además, es sensitiva, y por supuesto en el Museo Nacional también, que vi un despliegue, como tú ya lo comentaste, un panóptico además, que era en su momento una prisión y hoy es un centro cultural divino. que conecta, curiosamente mucha gente no lo sabe, pero conecta el museo con los barrios que están alrededor. Y hace muchos años hablábamos con el director de ese entonces y hablamos sobre la museología y cómo cambiar territorios a través del arte y la cultura. Me parecía increíble y creo que ese es un espacio que podemos conservar, cuidar, y también festivales como Rock al Parque, Ópera al Parque, Jazz al Parque. Entonces es una chimba. Hasta el mismo Stereo Picnic, que ya es Claro. también nuestro pedacito de patrimonio, viene gente de todo el mundo. Ese es imperdible. O sea, Ese yo es sí imperdible. soy creyente. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Tengo que decirte que por mi trabajo me he perdido algunos. Por ejemplo, el último no pude. ¿Quién querías ver? Yo me siento los 3 días y más en el que estuve hubo hasta salsa y corridos mexicanos. Y hasta allá me metí y me pareció espectacular y yo allá canté. No, es que ese día llegué tarde en ese trabajo porque además el último fue aquí en Bogotá, ese no pude ir, pero el anterior pues era por allá, a las afueras de Bogotá. Claro. Que me encanta que haya podido estar nuevamente dentro de la ciudad. Sí, en Briseño. El último que estuve tuve una rueda esas de Chicago gigante, auspiciada por la criptomoneda, enorme. Tengo los mejores recuerdos porque por ahí conocí un amor. Vigente hasta hoy, vigente hasta hoy. Yo tengo un amor vigente hace mucho rato. Ay, Este fue como, además con permiso, ¿no? Ahí como, claro. De eso que uno ve a alguien y se flecha y dice, qué persona tan bonita. Y se lo dije a esa persona. De los que ya no pasa, ¿no? Porque uno ya no es tan común que escuche esas historias de amor. Ese flechazo de San Valentín. Ay, no, eso sí es muy común. No, que no sea negativo el amor, que el amor. Es que yo soy muy enamoradizo. La verdad es eso. Bueno. Yo me enamoro en cada esquina. Entonces, pobrecita mi pareja que sufre, pero yo soy muy juicioso. Lo que pasa es que admiro demasiado la belleza. Y no solamente la belleza física, sino también la interior. Entonces, en ese sitio pasó algo muy particular. Y es que yo llegué después. Y mi pareja ya estaba en otro stage y la persona con la que fui dijo, acompáñame aquí a ver un artista. Entonces yo entré y me toca al lado de una persona que me presentan y empiezo a hablar de su día, porque no era nuestro artista preferido. Y dije, qué persona tan bonita. Sabes que la energía de la gente a veces lo conecta a uno. Y entonces tengo un gran cariño por esa persona, pero me fui al stage de mi pareja y ahí estuve. No digas. Juicioso a mi casa. Aunque haya confianza, yo creo que es inquebrantable. Ay, un beso no se le niega a nadie, eso no es infidelidad. Mauro, y en todo este trasegar que hemos hablado, yo creo que hay algo muy difícil de lidiar, que en algún momento me tocó la puerta, y son las amenazas. Y es como en medio de todas esas rocas que uno carga,
y también esos espacios en los que uno se puede liberar un poco, como uno lidia con eso, porque a ti te han llegado varias amenazas de muerte, te han dicho, bueno, Mauricio, tocan la puerta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo uno lidia con esa presión, con ese miedo y esa incertidumbre de decir, a pesar de que a todos nos va a tocar, pues, pucha, quiero que me peguen un tiro? Sí, no, yo no espero la muerte, yo estoy todavía muy joven, a mí esa vaina que dice, ay, a mí la muerte no me da susto, pues tal vez no me da susto, pero no me quiero morir ya, eso sí es claro, y las amenazas generan pánico y susto, a cualquier ser humano esa vaina lo mueve y lo saca de su zona de confort, sí, me llegaron amenazas en el ejercicio que estaba haciendo de defender lo que yo creía que se tenía que defender, la libertad ciudadana de escoger usted en qué se tiene que mover, la libertad ciudadana de escoger usted cómo puede y quiere amar, la libertad ciudadana de poder usted habitar un territorio de la forma como usted considera lo debe habitar, sin restricciones y sin sanciones. Y eso me trajo amenazas en un país que todavía, por falta de cultura y de amor, está acostumbrado a que si piensas distinto te tengo que silenciar porque me estorbas. Y no, este país y el mundo en general se trata de convivir entre diferentes. Todos los diferentes, alguna cosa en común tenemos. Si usted para a 40 personas en un escenario y empieza a preguntarle a las personas, párese quien vivió en un lugar rural, párese quien no vivió en un lugar rural y vivió en una ciudad, párese o levántese el que tiene a sus dos papás, párese y levántese el que ya los perdió a los dos, el que nunca los tuvo, y siempre se va a encontrar con que todo ese grupo de gente se para porque algo en común tienen, a pesar de las diferencias, ya que acostumbrados a matarnos. Claro, me llegaron amenazas, eso da pánico, da susto, da frustración, da rabia, da angustia y da miedo. Y caminar en la calle sintiendo que en cualquier momento puede llegar alguien en un descuido, te mata. Tener que de andar a pie, yo amo caminar. Mi momento más especial del día es caminar a mi trabajo, si estoy cerca o a una reunión, si puedo con mi perrita y si no, oyendo un podcast Con o algo, Feika. con Felca, Claro, oyéndome Felca. un podcast y de pronto no poder volverlo a hacer, porque perdí la libertad de poderme movilizar de un punto A a un B con tranquilidad. Perder la libertad de estar en mi casa acostado y que un amigo me diga en qué anda a las 11 de la noche, véngase para acá un ratico, y uno querer hacerlo y no poder porque me toca llamar a una persona y un grupo de personas que me cuidan, que viven al otro extremo de la ciudad, pues no lo puedo hacer porque tengo que pensar que también tienen sus familias y decirles no puedo porque me toca quedar así quiera. O salir cagado del susto de que en cualquier momento te matan. Eso no se lo deseo a nadie, eso no es divertido, eso no es chévere porque con eso no se juega. Sentarme en un restaurante, por ejemplo, y no poder estar de espaldas a la calle, sino que sentarme y pensar lo más adentro que me puede hacer, porque así me recomendaron. Montarse en un carro donde los vidrios son negros, las ventanas no bajan y no poder respirar el aire así sea contaminado de la ciudad, que lo dije, bueno, así sea así, el viento en la cara, eso es una mierda. Y No es calidad de vida. eso no es calidad de vida, más aún cuando yo rechacé todas esas cosas siempre y de un momento a otro tenía que andar con 3 personas, una camioneta y todo esto. Las cosas más básicas, como por ejemplo ir a un supermercado y comprar las cosas de tu casa, qué boleta ir a un supermercado con 3 personas detrás. Qué pena, o sea, a mí eso me da vergüenza cuando hay líderes sociales que por ahí están matando y uno dice, pero a mí también me van a matar porque lo que llegó fue terrible. Y es decir, frustración, yo no quiero todo esto, tan pronto pude liberarme de eso lo hice, pero es que hasta las necesidades más básicas, tirarse un pedo, tener 3 personas atrás, o sea, eso te rompe toda la libertad del desarrollo de la existencia, ¿no? Entonces es doloroso, pero es el país en el que estamos y por el que tenemos que trabajar todos desde la cultura para entender que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Desde ese momento, ¿qué ha significado tu perrita? Porque la he visto en diferentes momentos, la vemos en el ICFES, la vemos siempre en tus redes sociales y creo que en este momento los perros no son solamente una mascota, sino son miembros de la familia y el mejor amigo, la mejor amiga en muchas ocasiones. Solo los que tienen mascotas entienden el amor infinito que nos dan. No entiendo cómo nos aman tanto, siendo tan malos como somos los seres humanos. O sea, esto no lo logro entender. Nunca están bravos, todo te lo perdonan y sienten que eres como el universo entero y no tienes defectos. O sea, es ese amor gigante. Ella llegó a mí por un accidente de la vida, llegó por
un hogar de paso y terminó quedándose. Yo nunca había tenido una mascota en mi vida, entonces no entendía qué era eso. Es más, yo criticaba a esa gente que hay, si no dejan entrar al perrito al restaurante se emberracan, ¿no? Pues váyase a otro lado. Y ahí entendí que hacen parte de la existencia del hogar, que entienden que son seres sintientes, que huelen tus angustias y también tu felicidad. Y ella se volvió mi parcera. Es mi sombra, es como yo camino y siempre está atrás mío, porque ella ha ido conmigo, ella ha montado helicóptero, ha montado avión, ha No montado digas. Chiva, ha montado Willys, ha caminado lo que a mí me ha tocado caminar, chalupa, lancha, ella ha ido conmigo a todos los lugares donde la puedo llevar, y nos lo hemos gozado siempre, y ahí hay una conexión impresionante de una amistad que no me juzga, que me entiende, que me acaricia y que sobre todo sabe cuando necesito de algo. Infidencias que voy contando aquí, cuando estoy estresado, angustiado, los perros están diseñados para oler esas emociones de los humanos. Me trae la pelota para jugar y yo estoy así como con un estrés que me quiero, mejor dicho, apagar del mundo, y me empieza a jugar, empieza a correr por la casa. Una perra que es alemán, seria, ella no es muy dada a esas cosas. No digas, pero parece todo lo contrario. Yo la veo y... Ella es súper seca, ¿Sí? súper. La gente a veces se la encuentra en la calle y dicen, ella va a saltarnos, Exacto, a saludarnos. sí. No, los mira como, me importas muy poco en el mundo. Como mi perro Apolo, que es igualito. Así, Sí, apático, sí. Celoso. Sí, ella no es celosa, pero ella como que el mundo y la existencia no le importa mucho. Y de pronto me saca como de ese espacio, me hace ir a tirarle la pelota, vuelvo y le digo, gracias parcera porque me sacaste de un momento de frustración. Ella duerme en su cama y solo cuando yo estoy enfermo o muy, muy angustiado, se sube a la cama, y ya con eso es suficiente para yo sentir que tengo que parar y pensar que ahí siempre hay una solución para todo. Porque es que una vez no maneja el estrés del trabajo, ¿no? Entonces, pues eso para mí es la conexión máxima. Los animales son una enseñanza que no nos merecen a nosotros los humanos con la maldad que tenemos contra el mundo. Mauro, tengo dos preguntas para terminar porque tienes un vuelo y no quiero que te lo pierdas, por supuesto. Y es, tú luchaste por muchas cosas, entre esas el asbesto, la ley de endemitrosis, la ley de pagos justos, entre muchas otras, deforestación, mejor dicho, sembraste una semilla para muchas generaciones, no solo por ser joven, sino también una persona que es apasionada por sus ideas, como muchos congresistas, pero tú en especial tuviste estas aproximaciones. Hay unas que se cumplieron, hay otras que están en stand-by. Para las personas que no saben qué va a pasar con esas que están ahí en el tintero, ¿qué les podemos decir? Pues que hay que seguir tratando de presionar al Congreso y a las personas por las que vayan a votar para que sigan defendiendo eso que nos afecta todos los días. La que salió que a mí me angustiaba mucho y que fue que yo digo, ya con esto dejamos un mundo mejor. Para mí son dos. La etiquetado frontal de advertencia de los comestibles ultraprocesados, alto en grasas, azúcares, porque nos estaban engañando diciendo... Ya era hora, ¿no, sí, Mauro? Sí, claro. Esto era como, oiga, esto es saludable, Jodas. trae fibra y no sé qué, y esa mierda no era ni saludable ni traía nada de eso y nos estaba matando. No sé si ustedes vieron que hace unos días sancionaron a 4 empresas que decían vender leche cuando lo que vendían era lactosuero. Exacto. De eso se trataba, de decirle a la industria, díganos la verdad, no prohibir, no, yo no creo en las prohibiciones, en la democracia no se puede prohibir, a la gente hay que informarle de las consecuencias de lo que trae a hacer un acto para que piense con la información adecuada si lo hace o no. Informa de los riesgos, que la libertad del ser le permite decir de acuerdo a su educación si lo tomó o no. A mí díganme que eso trae grasas, azúcares y exceso de calorías, que yo veré si me como 8, 10 o 12, pero es que nos decían algo saludable como no era. Lo segundo, la endometriosis afecta a 3.5 millones de mujeres que se mueren por un mal diagnóstico, que terminan en un cáncer por un mal diagnóstico, que sufren de dolor cuando menstruan, cuando menstruar no tiene por qué doler, porque estaban mal diagnosticadas, personas menstruantes que tenían el derecho a tener un examen
cubierto por el plan obligatorio de salud y que les tocaba pagar 2, 3 millones de pesos para detectarse cuando ni muchos médicos sabían que existe un protocolo para eso. Para mí eso cambió la vida de 3.5 millones de personas menstruantes en este país, de mujeres que necesitaban una salida y que hoy la encuentran, sobre todo mujeres rurales que pensaban que era normal que les doliera mucho menstruar y que luego les mutilaban sus órganos internos pensando que así se iba a acabar el dolor, cuando la endometriosis es más allá de sacarte la matriz, los ovarios y todos tus órganos internos, y que requiere de un protocolo y de un tratamiento. Eso para mí cambió la vida de muchas personas, pero se quedaron otras por el camino. La ley de pago a plazos justos, que hoy hace que muchos emprendedores les paguen sus facturas a 45 días calendario y no los abusen con 6 y 8 meses, pero se quedó, por ejemplo, nada que curar. La ley que busca proteger a las personas diversas de las terapias de conversión. ¿Qué es eso? Personas que torturan con electrochoques, a las que violan, golpean y maltratan y secuestran para que cambien su identidad de género o su expresión o su orientación sexual. Perdón, somos un mundo libre. Si yo soy una persona abiertamente gay y diversa, ¿por qué me van a cambiar? Yo no tengo nada que curar, así soy, así me acepto. Además, luego de la Constitución del 91, que uno diría, es una constitución que fue pucha, sentó la vara en América Latina, hay gente que sigue pensando en la de 1800 y pico. Esto es, ¡Qué locura! la tortura es eso, es casi que torturar a alguien para que cambie su ser. Eso es como si no existieran estos derechos. Esa quedó en la mitad y por esa tenemos que trabajar, porque no podemos permitir que a niños, niñas y adolescentes los sometan a tortura física y psicológica para cambiarles su ser y quienes son. Hay que dejarlos ser y vivir con libertad. A las personas hay que amarlas por lo que son, porque son buenas, trabajadoras, honestas y no por cómo aman. Esa quedó en la mitad y tenemos que lograr elegir un Congreso en las siguientes elecciones de 2026 que defienda ese legado y esa lucha. En segundo lugar, ese me dolió porque se me hundió en último debate cuando yo ya me había ido. Si yo hubiera podido estar, si hubiera salvado tal vez, no tuvo un doliente, y es el proyecto que busca acabar con esta tragedia de los incendios forestales sin control. Colombia sabe dónde se van a generar los incendios cada año y no se hace nada. Se nos quema Villa de Leyva, se nos quema el páramo de Santurbán, se nos quema Chingaza todos los años en el mismo lugar. Y Colombia no tiene una política de control y manejo del fuego que permita prevenir lo que está ocurriendo, pero además recuperar las zonas que terminan quemadas e incendiadas. Y este proyecto buscaba, gracias a una alianza que hicimos con la Universidad Nacional, buscar crear una política integral de manejo y protección de los ecosistemas y del fuego en Colombia. Y eso no le importa a nadie, tanto así que quedó en tercer debate. Yo no llegué porque ya no estaba elegido y en el cuarto a nadie le importó. Entonces esas hay que defenderlas. Y otras tantas luchas, claro, prohibimos el asbesto gracias a la senadora Nadia Abreu, que se metió en esa lucha y que la apoyé porque generaba cáncer en cientos de personas. Las tejas de asbesto y los tanques de agua de cemento que son de asbesto que nos envenenaban, cáncer, gente con cáncer que no sabía que eso era de sus propias casas, y una industria millonaria egoísta que quería seguir vendiendo veneno. Logramos sacarlas para que eso se reemplace por otros materiales saludables, pero todavía quedaron muchas luchas por dar. Luchas alrededor del medio ambiente o del ambiente, que es la palabra correcta, luchas alrededor de los derechos individuales. La eutanasia en Colombia se tiene que regular. Tenemos que lograr que las personas puedan decidir en momentos críticos sobre su cuerpo y otras tantas cosas de libertades individuales, y seguir trabajando porque en Colombia sea más fácil emprender. No puede seguir siendo un país adverso a quienes mueven la economía nacional. Colombia quedó como el tercer país más emprendedor de América Latina y del Caribe, el primero con mejor mano de obra tecnológica preparada, y seguimos teniendo unas dificultades gigantescas para emprender. Entonces mucho camino quedó por recorrer, mucho que se avanzó, pero como siempre la sociedad logra, si se pone a pensar de manera conjunta y unida por alguien que defienda eso, sacar adelante esas cosas. Y yo espero que el siguiente Congreso nos permita avanzar, que podamos elegir, que salga gente que sea capaz de entender que nos tocó a los ciudadanos ser políticos, ya que los políticos no pudieron ser ciudadanos. Y eso parte de la base de hacer un ejercicio de encontrar, porque hay gente talentosa, mucha, seguro van a salir en las siguientes elecciones gente maravillosa, en la que podamos entregar esas luchas y decirles: defendeme, marica, defendeme. Para finalizar, bueno, los que se han preguntado en dónde estamos, pues estamos en un salón de clase. Antes de hacer la última pregunta, estamos en la Alianza Francesa. Aquí ven unos pósters
de bicicleta, de realismo mágico, porque la Alianza nos ha prestado hoy su sede, un edificio emblemático diseñado por Rogelio Salmona y que representa mucho el espíritu francés aquí en Bogotá, el intercambio de culturas y también que cada vez más jóvenes miren hacia otros lugares también para cambiar su propio territorio. Y en ese sentido, pues la cultura francesa es rica en muchos temas, como la colombiana, y qué rico tener esa mezcla, ese mélange de choses. Yo no tengo ni idea de francés, pero le creo. Y para finalizar, Mauro, si quiero hacer una pregunta, tal vez puede ser muy genérica, pero es de las que más me inquieta a mí como ser humano, y es, ¿cuál es esa gran pregunta que te tiene a veces rondando en las noches, ¿no? A veces Hannah Arendt hablaba del moscardón, de esa mosquita que uno le zumba todas las noches y no lo deja dormir, hablando sobre el rol de la filosofía. Y muchas veces la gente te pregunta como candidato, eh, como una persona que está liderando ciertos procesos, pero yo quiero saber cuál es la pregunta para ti tal vez existencial que más te permea todos los días. La he tenido más viva que nunca porque estoy estudiando liderazgo hace unas semanas y es sobre mi propósito de vida. Me cuestiono constantemente si el propósito de vida que he estado teniendo durante los últimos años es el correcto. Y es lo que todos los días yo me acuesto y digo, ¿será que voy por el camino correcto? Es decir, ¿esto está logrando llevarme a ese propósito de vida? Mi propósito de vida es el correcto y eso todos los días. Para mí, yo me he propuesto una cosa y es dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Desde cualquier lugar, desde donde lo abordo, desde el emprendimiento como emprendedor, desde lo público como emprendedor en lo público, desde profe, desde ciudadano, es qué acciones tengo que hacer yo todos los días para poder impactar positivamente a los demás, a la sociedad y vivir en un mundo mejor, que yo me vaya y diga, esto cambió, yo lo dejé mejor. Y a veces digo, pero ese propósito es el correcto, será ese, debería estar pensando en mí más bien, qué huevonadas de andar ayudando a los demás, eso no es problema de que otros se encarguen de eso. Y todo el tiempo estoy en que vuelvo a eso, me lo reafirmo constantemente y luego entonces viene la pregunta de, ¿este es el camino correcto? ¿Es la política? ¿Es el servicio público? ¿Es el emprendimiento? Y a veces me acuesto, yo tengo toda mi empresa a la que le apuesto, después digo, no, pero tengo un grupo de gente política, de jóvenes con los que trabajo que seguir por ahí tal vez pueda ser un camino, y a veces digo que sí, o más bien seguir trabajando en lo público para hacerlo más eficiente y mejor, y no le encuentro la respuesta única a eso. Entonces eso es lo que me trasnocha. Y por eso entonces voy a festivales de música, de cine, de teatro, para inspirarme en esos espacios para ver si ese es el lugar en el que estoy. ¿Estoy en el lugar correcto? Y aún no me lo termino de responder. Y me preocupa que tal vez nunca lo termine de responder. Y a mí me dicen que eso no se puede, que eso no está bien. Pero que está bien en la vida. ¿Quién decide que está bien? Que está mal. Y que está mal. Sí. Entonces, preguntas existenciales. Antes del vuelo, antes del vuelo. No te las puedes hacer en el avión. No te las puedes hacer en el avión. No, en el avión me siento a dormir porque ya digo, ya llego a trabajar. Qué afortunado, qué afortunado. Yo sí me agarro esa silla y... No, yo ¿sabes qué digo? Que voy a decir algo trágico, uno se muere y en un avión es el único lugar donde uno ni se da cuenta. No digas eso. Me muero. Yo no tengo miedo a volar. Pues es que he hecho tantas millas por obligación de trabajo, que ya he pasado tantas turbulencias que digo, me da más miedo montarme en un bus cuando voy a los municipios a los que se llega por tierra. Eso sí me da más miedo. Pero un avión, digo, es tan rápida y es tanta velocidad que la posibilidad de sobrevivir es tan escasa que para qué me preocupo. Uy, el bus de Santa Marta a Palomino, y ese es... No, el bus Cúcuta-Bucaramanga, mano. Pucha, eso sí es bravo. No, el cañón de Chicamocha, o sea, bajando hacia, esas carreteras que uno dice, bueno, Dios mío, bendición, y a la de Dios y que allá me esperen los que me quieren, porque ese sí es duro. Mauro, muchísimas gracias por estar entrevistando en este proyecto que busca conocer un poquito más de tu vida de diferentes áreas y agradecerle a nuestra productora estrella Carolina Orozco, quien hoy nos dispuso todo este ecosistema, este escenario. Un saludo para ella, está por ahí. Un saludito, Caro. Y bueno, Mauro, esperamos que descubras ese propósito y que venga mucho más de ti en lo que tú te dedicas, en tu hacer, en tu quehacer. Un abrazo enorme, que se la gocen y que se la pasen rico el resto del año que queda
Y lo que siempre le digo a la gente y mi deseo para ustedes es salud física, salud mental y mucha prosperidad.